Listo, entonces se dan a razón de que a Jesús entonces los discípulos le preguntan estas tres cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y del fin del siglo. Tercera pregunta. Entonces vamos a recordar eh, eh, las divisiones que hasta el momento llevamos. Entonces dijimos que la primera división se da en los primeros dos versículos de Mateo 24, que allí entonces se desarrolla la destrucción de Jerusalén, que se da entonces en el tiempo, en el año 70 después de Cristo. Entonces eso hace la primera división. La segunda división entonces dijimos que lo hace Mateo capítulo 3, versículo 3 al 13, y dijimos que aquí entonces se encuentra el tiempo de la gracia, o antes del levantamiento de la iglesia, ¿sí? Lo llamamos así para que podamos comprender entonces que ahí en ese periodo de tiempo de la gracia es donde la iglesia entonces tiene su desarrollo aquí en la tierra, ¿sí? Y ahí entonces se da el levantamiento de la iglesia. La tercera división, entonces dijimos que la hace el versículo 14, solamente el versículo 14 hace esa única división. Entonces, dijimos que ahí aparece entonces la predicación del evangelio del testimonio o del evangelio eterno. Sí, que eso lo estuvimos hablando el día lunes. Y entonces ya pues ahorita vamos a entrar a la cuarta división, que entonces la cuarta división la hace Mateo 24, versículos 15 al 28, donde tenemos ahí la gran tribulación, ¿sí? Que es muy importante entonces mirar que esta división nos muestra la semana 70 en su desarrollo vivo, ¿sí? Y mire entonces lo que Jesús comienza a decirnos. En Mateo 24:15, Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿sí? Que la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mire cómo Jesús inicia, ¿sí? Esta cuarta división. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Cuando yo digo que inicia la semana 70, aquí como un dato muy importante, antes de comenzar a mirar aquí algunas cosas. Cuando yo digo que inicia la semana 70, yo tengo que entender que el desarrollo de esta semana tiene dos líneas eh, una vez se inicia. Entonces aquí vamos a tener una gráfica, ya ahorita nos devolvemos un momentico. Entonces yo tengo que entender que una vez se inicia el desarrollo de la semana 70, yo tengo que entender que se desarrollan dos líneas, ¿sí? O dos clases de eventos. Entonces, recuerde que aquí tenemos entonces nuestra línea del tiempo. Se da el arrebatamiento de la iglesia, tenemos aquí entonces este evento. Y entonces a partir de ese momento que se da el arrebatamiento de la iglesia, porque recuerde que la iglesia se va a encontrar con el Señor Jesucristo en las nubes, ¿sí? O sea, eso hace referencia a que el encuentro de la iglesia con Jesucristo no es terrenal, no es aquí en la tierra, eso es en el aire. Y a partir que se da ese momento, entonces comienza el desarrollo del evento, comienzan los desarrollos de los eventos celestiales con la iglesia, ¿sí? Porque va a haber entonces, ustedes aquí en la parte de arriba, ahí en la franja naranja, aquí entonces van a ustedes a mirar, eso lo vamos a estar analizando, toda esta franja amarilla la estaremos analizando en un tema que tenemos que se llama entonces tronos, coronas y galardones. Ahí estaremos hablando de una manera amplia sobre lo que la iglesia va a hacer cuando esté en el cielo, según lo que la palabra del Señor nos permite ver. Todo basado en la palabra, aquí no nos vamos a inventar nada. Así que ahí vamos a desarrollar eso. Pero también va a haber una línea aquí en la tierra donde se va a desarrollar entonces la semana 70 de la profecía de Daniel. Entonces mire que van a haber dos líneas de eventos, una
con la iglesia ya en el cielo, en el trono de Dios, y la otra aquí en la tierra, ¿sí? Con el desarrollo de la semana 70. Entonces, mire que es muy importante tener ese dato, ¿sí? La primera línea se está dando en el cielo porque van a haber eventos en el cielo con la iglesia, y la segunda línea pues se estará dando en la tierra porque van a haber eventos también aquí en la tierra. Entonces, ese es en el contexto que yo me tengo que ubicar, ¿sí? Es en ese contexto que yo me tengo que ubicar para poder entonces comprender y entender la escatología. Cuando hablamos de la semana 70, entonces es importante decir que tiene una subdivisión, ¿sí? Que esa tiene una subdivisión. Entonces aquí vamos a soltar. Entonces recuerde que la semana 70 tiene una duración de 7 años, ¿sí? Es muy importante tener eso en cuenta. 7 años. Así que entonces tiene una subdivisión, tiene aquí entonces estas dos partes, y tenemos entonces 1260 días que equivalen a 42 meses, a 3 años y medio, y otros 1260 días que equivalen a 42 meses y 3 años y medio. Entonces dijimos que en la primera mitad entonces se da la conquista del anticristo, y en la segunda mitad se da entonces lo que conocemos como la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 14, mire lo que expresa la palabra del Señor allí. Yo le invito que si usted tiene su Biblia, la abra un momentico para ir comprendiendo entonces aquí algunas cosas muy importantes. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Recuerde que esa mujer que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis hace referencia a la nación de Israel. Eso lo estaremos hablando cuando entremos a la cronología de Apocalipsis. Y entonces dice acá la palabra del Señor, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, mire esa expresión ahí tan importante que aparece entonces, ¿sí? Y entonces dice allí, para que entonces dice a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, si usted está tomando apuntes, es importante que un tiempo, ¿sí? Entonces hace referencia a un año. Un tiempo hace referencia a un año. Tiempos hace referencia a 2 años. Tiempos hace referencia a 2 años. Y la mitad de un tiempo hace entonces referencia a medio año, ¿sí? Y entonces usted encuentra en esa expresión un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, ¿sí? Entonces eso equivale la primera parte, y otra vez se repite, ¿sí? Y dice entonces un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a otros 3 años y medio. Entonces mire que ahí entonces tenemos el desarrollo, ¿sí? Pleno de lo que entonces vamos a llamar, o lo que se conoce la semana 70, ¿sí? De la profecía de Daniel, ¿sí? Que la semana 70 entonces está aquí en esta división de Mateo 24, versículo 15 al 28, está en su pleno desarrollo. Entonces mire que Jesús dice, entonces Jesús dice ahí en Mateo 24, 15, entonces dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿sí? Vamos aquí a volver un momentico. Entonces dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿sí? De que habló el profeta Daniel. Entonces mire que Jesús está aquí diciendo algunas cosas importantes. Entonces le dice a la nación de Israel, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora. Entonces hay un lugar y hay un acto, ¿sí? Que eso Jesús lo enlaza con la profecía que ya entonces se había dado en Daniel, en el profeta Daniel. Entonces, volviendo nuevamente aquí, entonces es importante, tenemos la gráfica acá, entonces del desarrollo de la semana 70. Entonces, lo que Jesús está diciendo en el versículo 15 es que entonces aquí, en la mitad, aquí donde aparece la flechita, entonces ahí aparece entonces
el desarrollo, o ahí se da el inicio de lo que conocemos como la abominación desoladora, ¿sí? Que eso entonces se da en Jerusalén, ¿sí? Y en el templo. Es muy importante tener eso en cuenta, que eso se da en Jerusalén y en el templo. Acuérdese que la profecía de la semana 70 tiene dos agentes específicos, que son entonces Daniel 9:24 nos dice algo muy importante allá. Y mire lo que dice Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Mire lo que le dice el ángel a Daniel, ¿sí? Y Daniel es entonces de la nación de Israel, ¿sí? Sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, ¿sí? Que entonces Daniel hace parte de la segunda división de Israel, que es el sur con Judá, y entonces allí siendo Jerusalén la capital. ¿Sí? Entonces mire lo que dice, y sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿sí? Hace esa referencia, tu pueblo y tu santa ciudad, que entonces es Jerusalén, ¿sí? La santa ciudad, y tu pueblo pues es Israel. Entonces es importante mirar que ahí entonces tu pueblo y tu santa ciudad, aquí cuando dice Jesús, ve ahí la abominación desoladora, entonces dice en el lugar santo, está hablando de Jerusalén en cuanto a la ciudad y en cuanto al templo, porque recuerde que allí en Jerusalén es donde siempre ha reposado el templo, ¿sí? Porque es importante decir que ahí en la mitad de la semana vendrá entonces el desolador. Por eso Daniel ahí más abajito en el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿sí? Ahí a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Bueno, el desolador, ¿sí? Que también tiene el nombre de anticristo, que también tiene el nombre de bestia, bueno, tiene muchos títulos. Pero entonces acuérdese que el anticristo, que se meterá en el templo, entonces anti hace referencia a, o quiere decir que se opone al verdadero Cristo, ¿sí? Entonces, Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces mire que aquí Jesús da otra señal, ¿sí? Que entonces le da a la nación de Israel sobre los últimos tiempos, y será entonces, ellos podrán identificarlo con lo que se conoce como la abominación desoladora. Jesús hace referencia a una profecía de Daniel, que también está ahí mismo en Daniel capítulo 8. Mire lo que expresa la palabra del Señor desde el versículo 9. Y dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el cielo, hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel ángel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces mire que ahí está haciendo referencia también lo que Jesús está aquí hablando. También ahí en Daniel 9:27, donde leímos que por otra semana, sí, por otra semana, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y también en el capítulo 11, en el versículo 31, también la palabra del Señor habla acerca de lo que Jesús está haciendo referencia.
Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, mire que todo esto está entonces hablando de lo que Jesús allí está haciendo referencia, que Daniel entonces lo habló, ¿sí? Que Daniel entonces lo habló. Entonces, para el tiempo en que Jesús estaba hablando esta profecía, Jesús está hablando esto de Mateo 24, pues ya esta profecía ya había tenido entonces un cumplimiento, ¿sí? Haciendo referencia a Daniel, ya había tenido entonces un cumplimiento con Antíoco Epifanes en la época de los macabeos, ¿sí? Pero sorpresivamente el Señor advierte que algo similar ocurrirá en los últimos tiempos previo a su retorno o a su regreso, que es lo que Jesús entonces le está allí mostrando o diciendo a raíz de lo que ellos le preguntaron, porque recuerde que le dicen, ¿y qué señal habrá de tu venida? Esa venida muchos la confunden con el arrebatamiento, pero esa venida no está hablando del arrebatamiento, esa venida está hablando de la segunda venida de Jesucristo aquí a la tierra. Entonces, por eso el Señor entonces les advierte, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos previo a su retorno, previo a su regreso, ¿sí? Porque entonces aquí en la gráfica tenemos que después de lo que es la gran tribulación, tenemos ahí entonces lo que es la segunda venida de Jesucristo. Y entonces mire estos dos eventos. Mire aquí el arrebatamiento. Vamos a mirar aquí el puntero. Espérenme un momentico. Bueno, no alcanzo aquí a mirar. Entonces mira aquí tenemos el arrebatamiento de la iglesia y mire la segunda venida de Jesucristo. Por eso es que nosotros como iglesia no estamos esperando este evento, el que está aquí en rojo. Ese evento no lo estamos esperando, ni tampoco usted debe esperarlo. Usted el evento que debe estar esperando es este de azul, ¿sí? Que ese evento se dará antes del evento entonces aquí rojo, que habla entonces de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, eso es muy importante que tengamos, por eso dentro de los temas tenemos algo que vamos a mirar y es entonces vamos a explicar qué es el arrebatamiento, qué es la segunda venida y vamos a hacer un paralelo para hacer una diferenciación entre los dos eventos, que eso es lo que en nuestro entorno o en el léxico escatológico de muchos los confunden y lo hacen un solo evento. Y por eso entonces la escatología no les da por ningún lado. Y por eso entonces se hacen muchos allí malas interpretaciones. Entonces Jesús les está hablando aquí a la nación de Israel. Entonces en esta cuarta división le está hablando entonces de los eventos que ocurrirán previo a su retorno. ¿Sí? Porque recuerde que las señales que están en Mateo 24 hablan todas de este evento aquí, de la segunda venida de Jesucristo, pero para el arrebatamiento de la iglesia no hay señal, ¿sí? Ahí no hay señal. Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces, aquí Jesús está hablando de algunas cosas previo a su retorno, a su regreso, y también entonces en el tiempo de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, la advertencia que Jesús les dio a sus discípulos, pues les salvó la vida a muchos de ellos, pues huyeron, sí, de Jerusalén luego que los romanos entraron al templo y lo destruyeron. Entonces, en la mentalidad hebrea, esa repetición de profecías no es algo fuera de lo común, ¿sí? En la mentalidad hebrea, la repetición de profecías no es algo fuera de lo común, ya que ven el tiempo en forma cíclica, ¿sí? O sea, en forma de ciclos, no lineal, ¿sí? Entonces, lo que Jesús les está diciendo es que habrá una abominación desoladora años antes de su regreso por segunda vez, ¿sí? En el marco de la gran tribulación. Entonces, Mateo 24 se está refiriendo entonces desde el versículo 15 hasta el 28, está haciendo referencia más que todo es a esta parte, ¿sí? Desde aquí de la mitad, yo creo que ahí están viendo el puntero, desde aquí de la mitad, pero que ahora sí me apareció esto. Espérame. Desde aquí comienza entonces el versículo 15, Jesús aquí entonces se para y comienza entonces a hacer referencia a lo que sucederá aquí en esta segunda mitad, ¿sí? Que es muy importante que usted tenga en cuenta, por eso entonces hemos llamado a esta división la gran tribulación,
porque entonces Jesús sigue diciendo allí algunas cosas muy importantes. Entonces los que estén en Judea, mire ese lugar que Jesús entonces menciona, Judea, ¿sí? Dice entonces los que estén en Judea, porque recuerde que el desolador llegará ya a Jerusalén, y entonces dice los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí tenemos entonces el mapa, donde está entonces la parte de Judea, y usted ve que entonces Jerusalén está ahí, ¿sí? Y entonces lo que Jesús está diciendo, bueno, los que estén en Judea, pues bueno, huyan, porque será entonces el epicentro donde comenzará el evento de la abominación desoladora y donde comenzará entonces a darse lo que se conoce como la gran tribulación. Entonces aquí tengo este mapa para entonces identificar lo que es Judea. Entonces Jesús sigue diciendo, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. ¿Sí? No descienda para tomar algo de su casa. Versículo 18, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Sí? Ojo a esto, porque mire que Jesús comienza entonces, aquí comienza a describir algunos de los eventos que se van a dar, ¿sí? Dentro de esa gran tribulación. Y entonces el Señor les dice algo muy importante a ellos y les dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, ¿sí? ¿Por qué Jesús, y ojo a esto, por qué Jesús entonces les dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo? Porque en el día de reposo para los judíos, y es muy importante que tenga usted este dato, para el día de reposo para los judíos, ellos no podían caminar sino el equivalente a 1 kilómetro. Si caminaban más, entraban entonces en pecado o ellos comenzaban a infringir la ley. Entonces, si ese momento de la gran tribulación cae entonces y esa persecución al remanente, entonces cae en un día de reposo y si ellos intentan huir en un día de reposo, entonces no pueden avanzar más de 1 kilómetro. ¿Sí? Y al no poder avanzar más de 1 kilómetro, entonces ellos se van a quedar quietos y van a ser presa fácil. ¿Para qué? Para que entonces el desolador, con todo entonces allí, el ejército que va a traer a esta tierra, entonces allí los torture, ¿sí? Comienza entonces allí a oprimir. Recuerde que comienza a perseguir a esa mujer embarazada de Apocalipsis 12, ¿no? Que ese es el remanente de Israel. Es ese Israel que entonces concibió la revelación del verdadero Mesías. Y entonces comienza el Señor lo que le dice a ustedes, huyan, corran, porque lo que se viene es grave. Por eso entonces los que creen que guardando el día de reposo creen que se van a salvar, están mal, ¿sí? Y menos porque eso no es para nosotros. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y sigue diciendo entonces el versículo 21, dice allí Jesús, porque habrá entonces, y mire esa expresión, gran tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ¿sí? Hasta ahora ni la habrá. O sea que será un periodo de tiempo bastante difícil para entonces la nación de Israel. Será un periodo de tiempo bastante duro. Y mire lo que encontramos aquí en el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este versículo lo aplicamos mucho para nuestros días y entonces decimos que los días están pasando muy rápido, que ya el tiempo es más corto, que entonces eso es para que la gente pueda salvarse, para que entonces no se vuelvan al mundo y el Señor pueda venir rápido. Entonces, es muy importante que bueno, si usted lo quiere decir de esa manera, está bien. La ciencia pues ha encontrado que el tiempo se ha reducido, aunque sigue el tiempo marcando, el reloj marcando 24 horas, pero se ha reducido. Eso es notable, todos nos damos cuenta. Pero aquí en el contexto que se está refiriendo Jesús es a esa semana, ¿sí? 70. Y entonces usted, permítame, yo me vuelvo aquí un momentico rápido a la gráfica para que usted me comprenda lo que Jesús está diciendo ahí. Entonces, mire, tenemos aquí que la semana 70 tiene un periodo, una duración de 7 años, ¿sí? Pero en la primera mitad habrá entonces un periodo de paz,
¿sí? Que habrá entonces la conquista del anticristo representado allá en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, el primer sello, ¿no? Será un tiempo de paz, una paz ficticia que él dará. A la mitad de la semana él romperá ese pacto de paz, ¿sí? Y entonces se vendrá para la nación de Israel, allí para Jerusalén, y entonces comenzará la abominación desoladora, que eso es un evento, ¿sí? Previo a la segunda venida de Jesucristo. Esto es un evento y es una señal para la nación de Israel. Y entonces comenzará a desarrollarse la gran tribulación. Entonces lo que Jesús está diciendo, y si aquellos días no fuesen acortados, con esa expresión se está refiriendo de que entonces no toda la semana va a ser de gran tribulación, ¿sí? No toda la semana va a ser de angustia, de lloro, sino que entonces se acortó solamente la mitad. Por eso Jesús dice, si aquellos días, ¿cuáles aquellos días? Pues los de gran, versículo anterior dice, de gran tribulación. Si estos días no fuesen acortados, imagínense que fuera toda la semana. Jesús dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, esos escogidos son la nación de Israel, ¿sí? No hay terminología para la iglesia, eso es para la nación de Israel. Mire dónde está la iglesia acá, ¿sí? Entonces dice, si aquellos días, ¿sí? No fuesen acortados, o sea, si fuera toda la semana gran tribulación, entonces nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, o sea que solamente habrá 1260 días de gran tribulación. Entonces aquí avanzando, ¿dónde vamos? Acá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, ¿sí? Aquellos días serán acortados. O sea que mire que no será toda la semana de gran tribulación, sino será solamente la mitad. Es importante que tenga eso en cuenta. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Aquí hay una distinción, creo que no lo subrayé, pero aquí hay una distinción entre una cosa que es falsos cristos, haciendo referencia entonces, que en ese tiempo, en la primera mitad, entonces se levantarán falsos cristos, pero el que sobresaldrá es entonces el anticristo, el desolador, y también entonces saldrá allí, esto está representado en Apocalipsis capítulo 13, eso lo estaremos analizando cuando entremos ahorita al tema, el tiempo de los gentiles, estaremos hablando algo acerca de eso. Y falsos profetas, porque en la nación de Israel saldrán entonces falsos profetas, comenzarán a salir varios profetas, pero sobresaldrá entonces, habrá uno que sobresaldrá allí de la nación de Israel, que se conoce como el falso profeta. Y harán entonces grandes señales y prodigios, ¿sí? De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque entonces esos escogidos, esa nación embarazada del Mesías, entonces ellos comenzarán a mirar y a decir, bueno, ¿será que sí es? ¿Será que no es? Y algunos comenzarán y entonces ahí estarán entonces los 144,000 a la cabeza diciendo, ese no es, ¿sí? Y estará entonces allí haciendo un trabajo muy especial. Eso lo vamos a estar ampliando cuando entremos al desarrollo de la semana 70. Aquí estamos viendo un panorama y un análisis a Mateo 24 para que usted vaya entonces teniendo una plataforma para lo que se viene. Entonces comienzan a salir falsos cristos, pero sobresaldrá uno, ¿no? Y falsos profetas, pero sobresaldrá otro también aquí. Entonces, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice Jesús. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque lo que ellos esperan es que salga ese remanente para someterlos y que ellos entonces puedan adorarle a la bestia y al falso profeta y entonces allí puedan entonces subyugar. Si no lo adoran, entonces decapitar. Si lo adoran, entonces listo, rechazó al Mesías. Pudieran decir ellos, meta cumplida o logro alcanzado, ¿sí? Pero el remanente entonces, mire que será el que tendrá allí persecución, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ya aquí en este punto, entonces esta descripción que dice este versículo 27, hace ver que la segunda venida de Jesucristo será rápida e imprevista, ¿sí? Como un relámpago. No sé si usted alguna vez, cuando está lloviendo, cuando está a veces en el día seco también,
Usted está caminando y de repente, ¡pum!, cayó un rayo. Usted no lo esperaba, ¿sí? Entonces, allí Jesús usa esta descripción para hacer allí como una muestra, una descripción de cómo será su venida, que será rápida e imprevista, como un relámpago, ¿sí? Pero todos la verán. Ese es el fuerte aquí. Entonces, que todos le verán. Entonces, como hemos visto hasta el momento, Jesús no respondió a la pregunta de los discípulos con fechas, ¿sí? Más bien les dijo cuáles iban a ser las señales de su venida. Es muy importante tener eso en cuenta, que cuando yo digo venida es a la segunda venida de Jesucristo, no al arrebatamiento. Porque sigue diciendo aquí entonces el versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Sí? Lo que Jesús está diciendo ahí es que todo el mundo sabe que donde se juntan allí los buitres, allí hay un cadáver. Así será cuando entonces yo venga, dice Jesús. Todos lo sabrán. Entonces mire que desde el versículo 15 hasta el versículo 28 es el pleno desarrollo de la gran tribulación y como usted entenderá y como usted acabó de leer, entonces es un léxico, es un lenguaje que no se ajusta a la iglesia. Por eso entonces la iglesia no estará sumergida en el desarrollo de la semana 70, porque recuerde que le dice entonces allí el ángel a Daniel, entonces 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Ahí no está inmersa la iglesia. La iglesia no jugará papel en el desarrollo de la semana 70 y menos en el tiempo de la gran tribulación. Por lo que dice el apóstol Pablo, porque nuestro Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Entonces, mire, ¿por qué no se ajusta a la iglesia ese léxico o ese lenguaje? Porque la iglesia ya no está aquí en la tierra, ¿sí? Para este momento ya, entonces, la iglesia no estará aquí en la tierra, la iglesia estará entonces en el cielo, ¿sí? Y recuerde que van a haber entonces eventos paralelos, tanto entonces celestiales como terrenales. Entonces, para que comience la semana 70, el arrebatamiento de la iglesia tiene que ya haberse efectuado. Usted se puede dar cuenta que la iglesia todavía no ha sido levantada. Entonces, por esta razón, todavía no se ha dado inicio al desarrollo de la semana 70. Entonces, la cuarta división hace referencia, desde el versículo 15 de Mateo 24 hasta el 28, hace referencia a la segunda mitad de la semana 70, ¿sí? Esa parte de la semana 70 entonces recibe varios nombres. Entonces, póngale ahí en sus apuntes que esa segunda mitad, ¿sí? Voy aquí, volverme al gráfico. Bueno, aquí tenemos, permítame, me doy un momentico al gráfico, no lo puse nuevamente. Entonces, aquí esta segunda mitad, que es la que Jesús está haciendo referencia desde que inicia cada mitad, entonces, en los versículos 15 al 28 de Mateo 24, creo que ustedes ahí ya están viendo en pantalla, ahora sí. Entonces, esa segunda mitad de la semana 70, póngala ahí en sus apuntes porque recibe entonces allí varios nombres. Está el día de Jehová, el día de lloro, día de tinieblas, el gran día, aquel día, hora de la prueba, la gran tribulación, la angustia, ¿sí?, de Jacob. Entonces mire que recibe varios nombres, ¿sí? Vuelvo a repetírselos: el día de Jehová, día de lloro, día de tinieblas, el gran día, aquel día, hora de la prueba, la gran tribulación, la angustia de Jacob o para Jacob. Entonces, todos esos apelativos sobre la semana 70 significan lo mismo, ¿sí? Y en este caso, pues a esta parte que es a la que Jesús está haciendo referencia, ¿no? A la segunda mitad, ¿sí? Que es lo que se le conoce como la gran tribulación. Entonces, en realidad, el desarrollo de la gran tribulación hace referencia a los segundos 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio les decía que describe el sello del capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando miremos cronología de Apocalipsis, y aquí porque me caen muy bien, ustedes están muy juiciosos,
Entonces es importante mirar que Apocalipsis tiene unas divisiones. Sí, esto lo estaremos hablando más adelante, pero se las quiero a ir como adelantándole algunas cosas, ya que estamos aquí, pues, en ese contexto. Entonces, Apocalipsis capítulo 1 a Apocalipsis capítulo 3 se da entonces el desarrollo de la gracia y ese periodo donde la iglesia está aquí en la tierra. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 3 se da entonces el desarrollo de la iglesia aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, la iglesia está ubicada en el trono de Dios, que ahí vamos a mirar, ¿sí? Frente a qué trono estaremos una vez la iglesia sea levantada, cómo será ese momento y qué tronos se van a desarrollar allá, qué eventos se van a desarrollar una vez seamos levantados, que eso entonces lo estaremos viendo en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 6 de Apocalipsis, entonces se muestra allí la agenda de la semana 70, ¿sí? Que en la primera mitad, entonces se da el cumplimiento al primer sello, ¿sí? Que está en el versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces usted va a encontrar allá un señor que salió con un arco montado en un caballo blanco, con una corona, y entonces salió venciendo para vencer, proponiendo allí una paz, ¿sí? Entonces, proponiendo allí una paz ficticia. Y de capítulo 6 al capítulo 11 de Apocalipsis se desarrolla entonces la primera mitad, ¿sí? Que es entonces de la semana 70, que es entonces esta partecita donde se da entonces la conquista del anticristo. Ya capítulo 12 hasta el capítulo 19, versículo 11, entonces se desarrolla esta segunda mitad de la semana 70, por eso usted encontrará ya en el capítulo 16 que ya entonces comienzan allí a aparecer las copas. Porque recuerde que para entender Apocalipsis es importante tener en cuenta esto, que los sellos revelan, las trompetas anuncian y las copas ejecutan. ¿Dónde se comienzan a ejecutar los juicios? En la segunda mitad. ¿Sí? En la primera mitad no habrá juicio. ¿Sí? Algunos le ponen juicios en la primera mitad, pero en la primera mitad no habrá juicio. ¿Sí? Ya entonces a esta segunda mitad es entonces donde se comenzará a ejecutar los juicios que el Señor tiene entonces ya descritos ahí en Apocalipsis. Por eso usted ve que aquí a la mitad de la semana, ¿sí? Aquí entonces a la mitad de la semana, usted ve que momento previo a la abominación desoladora, en el versículo 14 dijimos que saldrá entonces un ángel predicándole el evangelio del testimonio o el evangelio eterno, ¿sí? Y diciendo a gran voz, ¿alguien se acuerda del mensaje que estará diciendo este ángel? Está en Apocalipsis capítulo 9. Mire lo que estará entonces diciendo este ángel a gran voz. Y entonces dice la palabra del Señor, Apocalipsis 14, versículo 6 dice, allí entonces dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que decía que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios ha llegado. O sea que momento previo a este ángel estará entonces recorriendo todo el mundo y llevando este mensaje. Temed a Dios, o sea, téngale miedo, ¿sí? Téngale miedo a Dios, ¿sí? Y si pueden, les decía al remanente, denle gloria, porque la hora de sus juicios ha llegado, ¿sí? Entonces comienza aquí el ángel a anunciar y comienza entonces a desarrollarse, inicialmente con la abominación desoladora, todo lo que está establecido para entonces los juicios para este tiempo de gran tribulación, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Esto lo estaremos desarrollando porque vamos a hacer la cronología de la semana 70, vamos a ir a mirar algunos eventos, algunas cosas que la palabra dice en más detalle, pero aquí estamos viendo un panorama para que usted entonces se vaya ubicando como en esa plataforma y pueda construir el conocimiento. Entonces Daniel 9:27 dice, y a la mitad de la semana, entonces allí que hará el desolador, entonces hará cesar el sacrificio porque la primera mitad de la semana él entonces ha establecido un pacto de paz
con muchos, ¿sí? Pero entonces estamos aquí hablando del anticristo, ¿no? El anticristo hace un pacto de paz con el mundo y a la mitad de la semana lo rompe, ¿sí? Realmente lo que tenemos a partir del versículo 15 al 28, entonces es la segunda mitad de la semana 70, o sea, 3 años y medio, 1260 días, 42 meses de angustia, ¿sí? Que en escatología se le llama también la angustia para Jacob o el día de Jehová y todos los apelativos que entonces mencionamos anteriormente. Entonces, eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta, ¿sí? Entonces, ya aquí entrando, avanzando porque el tiempo va pasando, entonces tenemos la quinta división, que la quinta división va desde el versículo 29 al 31. ¿Qué vamos a encontrar en la quinta división? Vamos a encontrar, usted allí subraye en su Biblia, si tiene su cuadernito, entonces apunte, vamos a encontrar allí la segunda venida de Jesucristo y la reunificación final de Israel. ¿Sí? Reflejado esto, pues, en el versículo 31. Entonces, mire que es muy importante tener en cuenta eso, que ahí encontramos esas dos cosas. Versículo 29 al 31, encontramos la segunda venida de Jesucristo y la reunificación final de Israel. Recuerde que el primer advenimiento de Jesucristo se da cuando él nace allí en Belén de Judea, a través entonces de la Virgen María, ¿sí? Entonces allí se da su primer advenimiento, pero posteriormente, ¿sí? Una vez Jesús ascendió, posteriormente va a haber una segunda venida o un segundo advenimiento de Jesucristo y está establecido o está aquí graficado. Jesús lo está hablando aquí en los versículos 29 y 30. Entonces, y el versículo 31 hace referencia a la reunificación final de Israel. Jesús estaba entonces aquí citando lo que Daniel profetizó sobre la venida del Mesías y cómo él vendría, ¿sí? Cómo él vendría sobre las nubes. Mire lo que Daniel dice en Daniel capítulo 7, el versículo 13. Mire lo que Daniel dice allí y dice la palabra del Señor. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, escuche muy bien esto, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, mire que aquí entonces en lo que Daniel está expresando, ¿sí? También entonces hace referencia, Jesús mismo hizo referencia a este evento en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y mire lo que Jesús dice allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, inicia diciendo, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces mire que Jesús reveló que cuando él aparezca en las nubes, ese será el momento que reunirá entonces a todo su pueblo, ¿sí? Aunque están dispersos por todo el planeta. Entonces comienza Jesús diciendo aquí en Mateo 24, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿sí? E inmediatamente después, o sea, una vez se desarrolle lo que está entonces establecido en la palabra del Señor, recuerde que la palabra del Señor se cumple y vive y permanece para siempre. Después de la tribulación e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Sí? ¿Por qué sucederá esto? Para llamar atención de quienes, de los moradores de la tierra. Y las estrellas caerán del cielo. O sea, es como si hubiese un apagón total. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Recuerde que esas potencias de los cielos también hace referencia, ¿sí? También hace referencia recuerde que las potestades del enemigo, de Satanás, que están entonces actuando desde el cielo atmosférico o el primer cielo, entonces ellos están ubicados allá, ¿no? En las regiones celestes.
el hermano Byron Vázquez me escribe y me dice, hermano, ¿y los que están muertos no será el juicio? Bueno, ya vamos aquí a mirar algunas cosas, no se me adelanten. Entonces, recuerde que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Entonces, las preguntas ustedes me las van a plantear allí en el WhatsApp, en el grupo. Entonces, aquí vamos a mirar algunas cosas. Entonces, mire que comienza a dar allí una descripción. Jesús comienza él mismo a dar una descripción de cómo será entonces el retorno nuevamente a esta tierra. Y entonces recuerde que esas potencias de los cielos que serán conmovidas hace referencia a todo lo que haya allí del enemigo establecido. Será eso conmovido porque no podrá detenerlo, ¿sí? Vendrá entonces, y mire lo que dice entonces el versículo siguiente. Y dice acá entonces, bueno, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá la señal, ¿sí? Del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Que eso también entonces es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y entonces dice, entonces vi el cielo abierto. Bueno, aquí se me rasgó un poquito la Biblia, perdón. Y entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea que mire que Juan allí, en lo que Jesús le muestra, entonces allí entonces se da la venida del Señor, del Hijo del Hombre, en el cielo, pero entonces no vendrá solo, sino que vendrá allí con los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, que esa es una descripción de la iglesia. Recuerde que en el capítulo 19, en el versículo 8, entonces, bueno, versículo 6 dice, para que usted entienda esa descripción que dice de vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían para que usted entienda que es la iglesia. Versículo 6 del capítulo 19 de Apocalipsis dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ese evento sucederá previo al retorno de Jesucristo, por eso está antes. Y entonces dice, y su esposa se ha preparado. Mire cómo se ha preparado. Y mire cómo describe a la esposa, que es la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que entonces el versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea que ahí está describiendo a la iglesia, lo que usted y yo somos. Así que entonces mire que la iglesia vendrá con el Señor Jesucristo en su segundo advenimiento, en su segunda venida. Y aquí Jesucristo está entonces mencionando que hay entonces, miramos que hay otros textos que también están allí como también están como ampliando el panorama de lo que Jesús aquí está diciendo. Entonces la hermana Mariela me escribe que la cita bíblica porfis, bueno, la hermana Digna ya la colocó Apocalipsis 19, 6 al 8, que ahí entonces describe, entonces, versículo 8 precisamente describe cómo entonces se ha preparado a la esposa del Cordero. Y el versículo 14 del mismo Apocalipsis 19 muestra que entonces la iglesia vendrá, en esa descripción de lo que muestra el versículo 8, entonces muestra que la iglesia vendrá con Jesucristo en su segundo advenimiento. Por eso la iglesia no debe esperar la segunda venida de Jesucristo. ¿Sí? Hay muchas bases bíblicas para esto. Entonces,
es muy importante mirar que el que estará esperando la segunda venida de Jesucristo será el remanente de Israel. Y entonces vamos a mirar que dentro de, bueno, voy aquí a devolverme otro poquito porque no dupliqué la gráfica. Entonces, para que usted entienda lo siguiente, en este tiempo de la gran tribulación, ¿sí? Habrá entonces, pudiéramos decir que, pongámosle que por aquí por la mitad, un ejemplo, ¿no? Comenzará a desarrollarse algo que es la campaña de Armagedón, que eso está dentro de este tiempo, ¿sí? La campaña de Armagedón. En ese tema, ¿sí? Cuando desarrollemos entonces cómo se va a dar esa campaña de Armagedón, cómo se va a dar esa guerra de Armagedón, entonces vamos a mirar que entonces ahí va a haber entonces el remanente, va a estar ubicado, ¿no? En una parte y el Señor Jesucristo vendrá a defender. Por eso entonces Apocalipsis 19:11 nos muestra allí a Jesucristo viniendo, ¿sí? Ya no como el príncipe de paz, sino como rey de reyes y señor de señores. Esto lo estaré también describiendo ampliamente en el tema que sigue a Mateo 24. Entonces, aquí vamos a mirar que Jesucristo viene montado en un caballo blanco, significa que viene como rey, ¿sí? ¿Dispuesto a qué? Dos cosas que está diciendo ahí Apocalipsis, a juzgar y a pelear, ¿sí? Entonces, aquí Jesucristo va a librar una batalla para que después entonces se pueda desarrollar lo que él está expresando precisamente en el versículo 31 de Mateo 24. Entonces el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que antes del retorno de Jesucristo habrán unos acontecimientos. Entre eso, pues el remanente tendrá que arrepentirse del pecado nacional que cometió la nación de Israel y fue rechazar la mesianidad de Jesucristo. Sí, que eso lo estaremos también hablando más adelante. Después de eso, entonces Jesús dice aquí, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y escuche muy bien esto porque este texto muchos se lo aplican al arrebatamiento y este texto no está hablando de arrebatamiento. Ya vamos a mirar el por qué. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Recuerde que esos escogidos no son la iglesia, son entonces allí el remanente de Israel, la nación de Israel, de los cuatro vientos, ¿sí? Recuerde que el número 4 hace referencia a la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando veamos el desarrollo del reino milenial, vamos a encontrarnos con algo que lo hemos denominado la restauración final de Israel. ¿Sí? Escúcheme muy bien esto, porque el versículo 31 lo que está haciendo es resumiendo lo que se va a hacer entonces en la restauración final de Israel, que eso la estamos viendo en cuatro etapas. Entonces, en el Nuevo Testamento, la reunificación final de Israel es resumida aquí en este versículo de Mateo 24:31, cuando dice entonces, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús dice entonces aquí que los ángeles estarán envueltos en la reunificación final, que ellos traerán a los judíos de regreso a la tierra, de regreso allí a su tierra, porque eso es lo que consiste entonces la reunificación final, donde el Señor comenzará allí a cumplirles lo que Él les había dicho tiempo atrás. En cuanto a la localidad, ¿no? Hace allí énfasis de regreso a su tierra y el énfasis está entonces en la reunificación mundial, porque el pasaje de Mateo, aquí que está en pantalla, es un simple resumen de lo que los profetas dijeron acerca de la segunda fase de la restauración final de Israel y su propósito pues fue el dejar en claro que la reunificación mundial predicha por los profetas sería cumplida o será cumplida solo hasta después de la segunda venida de Jesucristo. En el pasaje de Marcos, capítulo 13, versículo 27, aparece este mismo texto, pero allí Jesús le agrega un detalle. Y entonces dice, y entonces enviará a sus ángeles. Yo quiero que usted lo busque allí en su Biblia. Marcos 13, 27. Vamos a mirar cómo vamos de tiempo. Bueno, yo quiero que usted me regalen otro momentico para poder culminar hoy
Mateo 24 y poder así avanzar. Entonces, el pasaje paralelo a Mateo 24, 31 es Marcos 13, 27. Y allí Jesús le agrega un detalle, le añade un detalle. Y entonces dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Que algunos también usan ese pasaje para decir o representar allí o describir el arrebatamiento, pero esto no es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque con el trasfondo adicional que da entonces Deuteronomios capítulo 30, nos permite comprender lo que Jesús está diciendo ahí y lo que le está diciendo a la nación de Israel. Mire lo que dice allí Deuteronomios capítulo 30, versículo 4, ¿sí? Versículo 3. Mire lo que dice allí. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Y ahí el Señor le está hablando a la nación de Israel, ¿sí? Entonces mire que Marcos 13, 27, que la hermana Digna, muchas gracias por ponerlo ahí, Mateo 24, 31, entonces Jesús lo que está mencionando allí es a lo que entonces está diciendo la palabra ya en Deuteronomios capítulo 30, versículo 3. Y sigue diciendo el versículo 4, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. O sea que mire que eso lo que Jesucristo está entonces allí diciendo. Sí, entonces él añade y dice hasta lo último de los cielos allá en Marcos, refiriéndose entonces a esa resurrección de esos justos, de ese Israel resucitado. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor lo que hará es que una vez resuciten, el Señor lo que hará es, y los que están esparcidos aún en medio de las naciones, los va a reunir, ¿sí? Y los va entonces allí, y los ángeles pues van a ayudar en esto, en esa reunificación. Y entonces comenzará entonces a darse allí algunas cosas para poder desarrollar, ¿sí? O darse el desarrollo del reino milenial, que eso pues lo estaremos ampliando ya posteriormente. Pero yo quiero que usted entienda ese contexto de lo que está diciendo ahí el texto, porque muchos lo aplican al arrebatamiento y ahí no hay léxico para el arrebatamiento. Entonces recuerde que esto es netamente para la nación de Israel, lo que dice aquí entonces el versículo 31 de Mateo 24. Entonces ya avanzando, tenemos aquí la sexta división, que entonces la da en Mateo 24, versículo 32 al 51. Esta sería entonces la última división de Mateo 24, y aquí lo que vamos a encontrar son generalidades y refuerzos de todo lo que Jesús entonces, de todo ese sermón escatológico que Jesús viene haciendo, ¿sí? Y entonces Jesús comienza aquí a dar algunas generalidades y refuerzos, ¿sí? Son generalidades como resueltas de todo lo que Jesús viene diciendo anteriormente. O sea que él les empieza entonces a hacer un recuento. Ejemplo, Jesús entonces enseña una parábola, ¿sí? Que compara las señales de su venida con una higuera, que ahí entonces está en Mateo 24, versículo 32, ¿sí? Y entonces Jesús les dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿sí? Y entonces sigue diciendo, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esa expresión de Jesús es exclusiva para Israel. Es exclusiva para Israel. Acuérdense que la iglesia entonces ya fue levantada. La iglesia no espera la segunda venida de Jesucristo. Entonces Mateo 24, el 32 y el 33, lo que Jesús está diciendo allí, el Señor revela que cuando se vean estas señales, entonces esa será la generación de su venida. O sea, recuerde que Israel desaparece como nación en el año 70, ¿no? Ellos son esparcidos. Desaparece, es conquistada por Roma.
Pero en el año 1948, ¿sí? Precisamente el 14 de mayo del 48, Israel vuelve a brotar, ¿sí? Como nación, vuelve otra vez a surgir, vuelve otra vez la higuera a reverdecer. Y entonces, lo que Jesús entonces sigue diciendo en el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea que de nuevo Jesús vuelve aquí como a recalcar que Dios, ¿sí? Enviará señales de los tiempos, pero no revelará el día exacto. Solamente entonces aquí dice que habrá una generación que se levantará y que de esta generación no pasará. Recuerde que entonces allá el salmista en el Salmo 90 describe una generación de 70 a 80 años. Este 14 de mayo del 2021 la nación de Israel cumplirá entonces 73 años como nación, ¿sí? Nuevamente, y entonces se está demarcando allí una generación que Jesús dice no pasará. O sea que estamos ya en un contexto, hablando de la segunda venida de Jesucristo, algo muy cercano, pero para el arrebatamiento, para la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia está aún más cercano. Sigue diciendo entonces el versículo 35, entonces el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, lo que Jesús está diciendo, que todo se va a cumplir como Él lo ha establecido, que no habrá entonces allí algo que Él haya dicho y que no se cumpla, porque nuestro Dios es un Dios de palabra. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿sí? Y ahí entonces Jesús vuelve entonces a recalcar que Dios enviará señales de los tiempos. Por eso yo le dijeron, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Sí? Le dice allí los discípulos. Y entonces el Señor les da unas señales, pero no revela el día exacto. Si no revela el día exacto para la segunda venida, mucho menos hay un día exacto para el arrebatamiento de la iglesia. Después entonces, en el versículo 37 comienza entonces a hablar algo, hace referencia como en los días de Noé. Jesús compara el tiempo de su venida con los días de Noé. ¿Sí? Recuerde que esta venida no es para la iglesia, es para la nación de Israel, la segunda venida. Entonces, lo compara con los días de Noé para ilustrar cuán repentino será. Por eso entonces sigue diciendo allí, porque, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Recuerde, venida, no arrebatamiento o levantamiento, sino venida. Y entonces sigue diciendo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Sí, miren que Jesús aquí comienza entonces a decir que la gente estará en sus quehaceres diarios, y de repente vendrá el Señor, ¿sí? Y entonces vendrá a las personas, y a las personas pues a algunos los tomará por sorpresa, ¿sí? Habrán de pronto otros que no, ya en el caso del remanente que estará anhelando, deseando que Jesucristo regrese, porque ellos estarán en una situación muy incómoda, muy difícil, y entonces habrán quienes entonces el Señor los tomará por sorpresa, ¿sí? Y entonces sigue diciendo, allí, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir, a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces lo que Jesús sigue aquí diciendo es que hay quienes estarán entonces atentos a las señales de los tiempos y estarán a la expectativa, ¿sí? De que el Señor entonces estará entonces cumpliendo su palabra, y hace una invitación a que estemos listos y preparados, en el caso de la iglesia para el arrebatamiento y en el caso del remanente para el retorno de Jesucristo. Y entonces por eso comienza a decir velar y prepárense, ¿sí? Porque la gente quiere saber la fecha exacta de la venida del Mesías, de Jesucristo, pero el Señor, sí, ha dejado un manto de misterio en torno a ello, y esto lo hizo para nuestro bien, para que estemos en constante expectativa. Entonces la iglesia del Señor estará en constante expectativa
en el momento entonces de que no sabemos en qué momento se dará o se ejecutará el arrebatamiento para la iglesia y la segunda venida para la nación de Israel. Entonces, para estar entonces en una permanente búsqueda de qué, de la santidad o de la santificación. Entonces, Jesús deja un misterio ahí en torno a todo lo que viene diciendo para que estemos en esa constante expectativa y permanezcamos entonces en una búsqueda de santidad, ¿sí? De poder entonces agradar al Señor. Por eso sigue diciendo entonces el versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Sí? El propósito de anticipar entonces la venida, la segunda venida de Jesucristo, no es como, no es el objetivo de Jesús, no es meterle miedo a la gente, como algunos dicen, ¿no? Al contrario, pues este conocimiento tiene como el propósito de ayudar, ¿sí? Tanto a la nación de Israel como a la iglesia, ayudar a estar preparados y conscientes de lo que está sucediendo actualmente. ¿Sí? De lo que está sucediendo actualmente y de lo que entonces viene cumpliéndose allí al pie de la letra. Entonces, recuerde que la palabra del Señor es una luz en medio de la oscuridad en estos tiempos. Por eso el apóstol Pedro, allí en su segunda carta, dice algo en el capítulo 1, y mire lo que dice el apóstol Pedro haciendo referencia a la palabra del Señor. Entonces dice allí segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces mire que allí comienza a decirnos el apóstol que la palabra del Señor es una luz en medio de la oscuridad, ¿sí? En medio de tanta confusión. La humanidad actualmente está confundida, pero la iglesia no debe estarlo. Escuche muy bien esto. Usted y yo no debemos estar confundidos. El mundo tiene miedo, pero usted y yo no debemos tener miedo. Recuerde que el miedo es uno de los enemigos de la fe, ¿sí? Esa confusión hace referencia a incredulidad, lo que el mundo está viviendo. Entonces, pero la iglesia no debe estar en incredulidad, ¿sí? Y todos esos aires y vientos de doctrinas que hay, la iglesia debe estar basada y esperando en la palabra del Señor, en la verdad. Entonces, es muy importante que usted tenga esto en cuenta. Entonces, para ilustrar esto, Jesús hace una analogía entonces con la que todos nos identificamos. A partir del versículo 43, Jesús entonces comienza a decir allí, pero sabed, ¿sí? Sabed esto, Jesús dice allí, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea que Jesús allí lo que está diciendo, el mensaje que Jesús está dando es velad y estén preparados. O sea, ustedes tienen que estar preparados, tienen que estar preparados. No se puede, y aquí le está hablando tanto a la iglesia como a la nación de Israel, el remanente, estén preparados y velen. O sea, no desistan en lo que yo les he dicho. Párense ahí, entonces, y párense en la verdad y no la venda, ¿sí? Téngala ahí, abrácela, porque entonces esto le dará vida. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ya entonces en el versículo 44 dice, por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estar preparados implica cuidarse de hacer las cosas, ¿sí? De hacer las cosas como el Señor manda y vivir entonces como el Señor quiere que vivamos, ¿sí? Ya sea que el Señor entonces venga ahora o después, que vivamos nosotros en santidad y honor. Entonces, para ilustrar esto, Jesús entonces contó una parábola que aparece entonces a partir del versículo 45 hasta el 51 y habla entonces de la parábola del siervo fiel. Jesús pues nos enseña que lo más importante a través de esta parábola para los creyentes no es saber la fecha exacta de su venida, en el caso para la nación de Israel y para la iglesia del arrebatamiento, sino estar preparados en todo momento.
Entonces, lo que Jesús quiere es invitarnos, ¿sí?, a que cada día lo vivamos como si fuera el último, ya sea que la muerte nos sorprenda o ya sea que el acto de Jesucristo levantarnos suceda, ¿sí? Entonces, Jesús puede levantarnos ahorita, ya, ¿sí? O después. Pero lo que importa es que cuando llegue ese momento, ¿sí?, nos encuentre entonces preparados, viviendo como Dios manda, en santidad y en justicia. Yo le comentaba hoy a una hermana que de aquí en la congregación, le decía que, bueno, ya yo anoche pues tuve un sueño, yo muy rara vez sueño, y cuando sueño pues eh, es porque Dios a veces me quiere decir algo. Y entonces yo tenía un sueño que sentía como que el momento del levantamiento de la iglesia estaba muy cerca, y el Señor me permitía verme corriendo por varios lugares, alertándole a la gente. No sé si estos estudios que estamos dando sea parte de eso, yo espero que sí, porque el Señor lo que quiere es que nosotros nos alertemos en el tiempo que estamos viviendo ya un tiempo que es definitivo para la nación, para la iglesia y también para la nación de Israel. Entonces lo que el Señor está haciendo a través de todo esto es alertándonos, ¿sí? Diciendo, prepárense, prepárense. Si la segunda venida, usted con el panorama que ya tiene Mateo 24, si la segunda venida de Jesucristo está muy cerca y las señales se están cumpliendo, imagínense cuán cerca estará el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Cuán cerca estará ese momento en que el Señor nos diga, suban acá. Entonces, qué importante es que podamos entonces con más ánimo, con más ánimo. Si usted viene con ánimo buscando al Señor, búsquelo con más ánimo. Si usted viene siendo diligente, sea más diligente, ¿sí? Y si usted viene atendiendo las cosas, atienda aún más, ¿sí? Póngale seriedad a esto. ¿Por qué? Porque el tiempo está muy cerca. Por eso quiero concluir, como dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra redención, nuestra salvación, hace referencia a la glorificación. Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería, no en borrachera, no en lujuria, no en laxivias, ¿sí? ¿Sí? Y dice allí entonces, dice, no, sino vestidos, continúa diciendo, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, eso está en Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante, ¿sí? Y entonces dice, sino vestidos, versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Recuerde que ese vestido del Señor Jesucristo hace referencia a que la imagen de Jesucristo se plasme cada vez más en nuestros corazones. Porque yo quiero preguntarles, a mí me surgen muchas preguntas. ¿Usted sabe cuál es el fin de que usted sea salvo? A ver, colóqueme en el chat sí o no. ¿Usted sabe cuál es el fin de que el Señor lo haya hecho salvo ahorita, que usted sea salvo? ¿Sabe cuál es el fin de que usted sea salvo? A ver, yo quiero mirar el chat, vamos a mirar aquí el chat. ¿Qué dicen? Bueno, me preguntaron fue la cita, Dios le bendiga, se oye, no me han respondido sí o no. Bueno, hay silencio. Entonces, eso me indica de pronto que algunos no saben. Bueno, la hermana Mare dice que sí. El hermano Byron dice que sí. Bueno, yo espero que después en el chat me digan sí, entonces atinaron a lo que yo les voy a decir. Sean sinceros y me digan. Entonces, la finalidad de que usted y yo seamos salvos es que Jesucristo, ¿sí?, se forme en nosotros. Por eso Pablo dice, sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Señor te salvó para que la imagen de Cristo se forme en usted. En algún momento de pronto hacemos un día, esto es un devocional y hablamos acerca de la salvación, porque eso es muy importante. Así que mis amados hermanos, ya para finalizar,
Mire entonces ese panorama que tenemos en Mateo 24 y esto entonces nos va a dar plataforma para desarrollar entonces en los próximos días los demás temas que vienen. Recuerde que aquí solamente vimos un panorama porque más adelante vamos a mirar la cronología de la semana 70 y el desarrollo, ¿sí? Entonces no se preocupe porque esto vamos a estar ahondando en el tema. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor.